Muy buenas tardes. El presente proceso de video o entrevista corresponde a la asignatura Políticas Educativas, Educación y Sociedad. En ese sentido, Esperanza Acosta, del doctorado en Ciencias de Educación. En este espacio contamos con el entrevistado, quien responde al nombre de Julio Roa. Por lo tanto, la presente entrevista pretende indagar sobre problemáticas educativas locales, socializadas o visibilizadas por un docente en ejercicio de la institución educativa Gran Colombiano en la localidad de Bosa. El profesor, quien desde su formación adquirió saberes sobre licenciatura en música y como docente en la institución ha realizado lectura de las problemáticas que inciden en su quehacer docente, en sus prácticas de enseñanza y a su vez nos permitirá leer su postura frente a estas. Cabe mencionar que sus aportes emergen desde la práctica y la experiencia que arroja el aula de clase. Por ello, buenas tardes, señor Julio, profe Julio. Hola, profe Ingrid, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, por acá tenemos varias preguntas. Entonces, la primera de ellas es, ¿qué problemáticas educativas se presentan en la institución en la que labora? Bueno, creo que en la institución en la que yo laboro, como en muchas instituciones, una de las mayores problemáticas es presupuestal, ¿sí? Las cuales afectan los procesos educativos en cuanto a la limitación en los elementos, en los recursos, en la financiación de proyectos, tanto de investigación como de desarrollo, como profundización de algunos docentes y estudiantes que quisieran como profundizar más en algunos aspectos. Esa por un lado. Eh, Otra de las problemáticas que afrontamos en la institución tiene que ver con el contexto, siendo pues rodeado de mucha violencia, lo cual afecta en términos educativos porque hay que como que ejercer mecanismos de control que no permiten el desarrollo en el aula en muchos sentidos. Y hay que invertir como mucho tiempo y energía en términos de comportamiento, en vez de invertir toda esta energía y tiempo en pues, el desarrollo de las actividades, en el goce de las actividades para todos los estudiantes. Esto limita eh, el desarrollo profundo de las actividades y de los conceptos que pues, pudiésemos tener la oportunidad de desarrollar en el aula, entre otras cosas. Ah, bueno, profesor Julio, ¿será que esto tiene que ver con el contexto? ¿Qué problemáticas podría su merced sugerir o reconocer que están presentes en el contexto educativo, es decir, el lugar donde está situada la institución educativa? Puede ser el barrio, la localidad o la ciudad. ¿Qué problemáticas estarían presentes según su lectura en el contexto educativo en el que usted se desenvuelve? Bueno, pues podría decirse que estas problemáticas que mencioné anteriormente en la institución, así como lo dije, suceden en esta y en otras instituciones. El tema del presupuesto, el tema de, como actitudinal y de comportamiento de los estudiantes, sucede en esta institución, pero no solamente sucede en esta institución y en varias, sino que es una cuestión que viene de una gran problemática nacional que, pues que, como todos sabemos, data del final de los 70 y de ahí para acá, con todo el tema de la violencia, con todo el tema del enriquecimiento sin, sin esfuerzo. Eh, y pues en estas comunidades que se ven afectadas más por el abandono estatal, se ven afectadas por la carencia de recursos, no solamente en términos económicos, sino en términos como en términos culturales, ¿sí? El capital cultural de nuestro contexto en la localidad de Bosa, pues Claro, afecta sí. a la comunidad en términos de como levantar la cabeza y ver que el mundo es más grande. No se ha tenido la posibilidad porque muy pocas personas de esta comunidad tienen esta oportunidad.
Entonces es una cuestión que está alrededor del contexto educativo, no solamente de la institución como tal, sino alrededor de todos estos chicos en estas edades. Y por ejemplo, el tema de estas series, de estas series de narcotraficantes y de matones que se reproducen en la televisión, pues los pelados solo tienen acceso o a la televisión o a las redes sociales o a nada más. Sí, esto es lo que está de moda en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Netflix, en todos lados. Toda esta información de violencia los tiene sumidos en que esa es la forma en la que se pueden volver ricos, esa es la forma en la que... Sí, la violencia es una de los mayores problemáticas del contexto. La violencia se ramifica en drogas, se ramifica en sexualidades desconocidas y como que no conocen su cuerpo y bueno, pasan muchas cosas. Creo que el tema de la violencia se ramifica en muchas cosas. Muchas carencias, sí, profesor Julio. Su merced desde la reflexión nos manifiesta todas estas problemáticas, pero desde su práctica, profe, una consulta en su institución educativa, ¿se da prioridad para atender estas problemáticas o su merced ha visto que la comunidad o el gobierno da esa prioridad para atender estas problemáticas o simplemente existen y se dejan existir, o su merced ha identificado alguna preocupación de alguna para abordar estas problemáticas, profesor Julio? Bueno, pues así como mencioné anteriormente, las problemáticas son muy grandes y datan pues de hace mucho tiempo, ¿sí? Es muy triste tener que decirlo, pero pues es importante afrontar que hace parte de la realidad que una golondrina no hace la primavera, creo que es el dicho, o no hace llover. Entonces, digamos que de parte de las instituciones como que plantean estrategias para poder afrontar desde las capacidades que tiene cada institución ciertos aspectos de las problemáticas, pero por supuesto que cuando están dentro de la institución los estudiantes se enfrentan como a unas oportunidades específicas, pero cuando están afuera el trabajo depende mucho pues de las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la violencia, desde las instituciones se plantean actividades como tener a los chicos inmersos en diferentes experiencias, darles las posibilidades para salir. Por ejemplo, en mi área, en el área de la música, hacer a los chicos parte de una comunidad es fundamental, ¿sí? Y darles la oportunidad, por ejemplo, de ir a hacer música en otras instituciones, encontrarse con otras personas que realizan las mismas actividades. Eso que en gran parte ayuda como a los chicos a adquirir otro tipo de capital, el capital cultural, capital simbólico, que les muestra que hay un mundo más grande. Pero digamos que como tal la institución no puede combatir, digamos, o no puede como fijar una estrategia para solucionar una gran problemática que sucede todo alrededor, pero sí se le da prioridad, digamos que en diferentes áreas, como ir envolviendo a los chicos de nuevas cosas para que puedan alzar su cabeza y decir, oiga, por un lado en mi vida tengo toda esta problemática de la cual ya soy parte, así yo no hubiese pedido serlo, pero ahí estoy, y por el otro lado hay un mundo gigante que me puede interesar, ¿por qué no? Y comienzan a hacerse preguntas. Sí, nosotros, pues, por mi parte, yo creo que más que respuestas y certezas, lo más importante pues, como para curiosear el mundo y explorar el mundo, es plantearse preguntas interesantes, sí, como que se les dé la posibilidad de ver Gracias, que hay algo profesor. más. Gracias, profesor Julio. Es decir, que quedarán muchas problemáticas sin abordar, ¿cierto? Y como su merced menciona, una sola golondrina no hace llover. Es ahí un espacio estratégico para el abordaje desde la política educativa, centrar y escuchar a los maestros, ¿cierto? Escuchar su quehacer, escuchar su experiencia para hacer una lectura un poco más compleja de esa realidad.
Muchísimas gracias, profe Julio. En ese sentido, desde nuestra reflexión y gracias a los aportes, porque aparecen problemáticas como presupuesto, violencia, dificultades actitudinales, la escasez cultural, ¿cierto? A la cual están expuestos los chicos y los hace redundar en violencia, en otras carencias, ¿cierto? Por Sí. nuestra parte, pues un agradecimiento, profesor Julio, frente a su amplia experiencia y aportes. De nuestra parte, pues vamos a concluir dejando pendientes algunos elementos para una nueva entrevista, profesor Julio. En ese sentido, es muy valioso para los maestros en ejercicio reconocer su contexto educativo y el problematizar su contexto, ¿sí? Es decir, el reflexionar desde su acción e intervención sobre las problemáticas que inciden en su práctica, ya que estas reflexiones le permiten al maestro, así como al profesor Julio, el crear estrategias de enseñanza situadas en las necesidades, ¿cierto? Pero también hacer una lectura de esas oportunidades y esas posibilidades en donde se podrán centrar los esfuerzos, las planeaciones y las acciones en el aula para el abordaje de procesos de enseñanza valiosos a pesar de las dificultades o falencias presentadas por el sistema educativo y el sistema político educativo del país, lo cual contribuye a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como es el objetivo de desarrollo número 4, el cual enuncia para garantizar una educación inclusiva, equitativa, orientada a ofrecer oportunidades de aprendizaje para todos, según Kluwer 2024. Claro que es posible si escuchamos al maestro, si entendemos esa lectura compleja de la realidad, ¿sí? Que hace el maestro desde su conocimiento teórico, pero también práctico, pero también profesional, humano y sensible, nos permitiría entonces poder plantear propuestas o estrategias integrales que nos ayudan a contribuir a la mejora de la educación y a la política educativa. Desde luego, profesor Julio, es de gran riqueza sus aportes, su mirada, su análisis crítico. Asimismo, consideramos que sus aportes en el aula con los muchachos, estos evidenciarán pues grandes avances, muy a pesar de la escasez, muy a pesar de ciertos elementos en los que la política educativa se queda corta. Pero tenemos pues un agradecimiento con maestros como el profe Julio, de su quehacer plantean estrategias innovadoras orientadas hacia la inclusión y hacia la equidad educativa. Lo anterior, profe Julio, pues centrados en reflexiones según lecturas que invitamos a revisar, como son los desafíos de las políticas educativas en Latinoamérica y como su merced menciona en ocasiones, son problemáticas que no solo se ven en su escuela, sino en las escuelas de su contexto, de su ciudad, de su barrio, y pues deben ser de preocupación y también de interés y de trabajo desde la política educativa en los países latinoamericanos. Muchísimas gracias, profesor Julio, un fraternal saludo y también despedida. Que tenga una feliz tarde, profesor Julio. La profe Ingrid, muchas gracias por la invitación y pues estamos ahí atentos para poder seguir desarrollando políticas y estrategias educativas que nos ayuden a llevar nuestro contexto a un mejor punto. Muchísimas gracias, profesor Julio. Tenga una feliz tarde. Chao, chao.